No te canses, si quieres le pones una así o algo ahí, porque vas a cansarte. ¿Alguien tiene este libro? Yo había traído algunos de ellos para acá. ¿Si alguien lo tiene? Sí. América la profecía. América la profecía. Ok, bien. Pero antes de eso quiero que vayamos a la palabra de Dios en un texto en Marcos. Marcos 1, 14, 15. Marcos 1, 14, 15. Dice así: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, ¿qué decía? Se ha cumplido. ¿Qué decía? Solo ahí nada más. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Hermano, Jesús dice que cuando inició su ministerio, las palabras de él eran a la audiencia. ¿Cuáles eran las palabras? El tiempo se ha cumplido. Tiempo. Lo que vamos a estar viendo esta mañana es el factor tiempo. Usted puede situarlo antes, mucho antes, después o como usted quiera. ¿Entendemos eso? Porque hay muchas personas, hay muchos hermanos. Leen estos libros, leen estas citas y leen otros libros más, porque lo que vamos a leer aquí solo es de estos dos libros, bueno, este es el mismo, nada más las páginas cambian y los títulos. Pero las citas que están aquí indican que el tiempo también está llegando a su cumplimiento. Y algunos dicen, no, es que ya pasó. El tiempo ya se pasó. Según estos textos o otros textos más que leen, citando lo mismo, dicen el tiempo ya se pasó. Debería de haber sido en tal tiempo. Bueno, cuando nosotros leamos y cuando nosotros, por nosotros mismos, estudiemos la palabra, nosotros tenemos que sacar una conclusión personal. ¿Por qué digo esto? Si usted va a Apocalipsis 13, 18, ¿quién me puede leer? ¿O alguien se lo sabe de memoria? ¿Alguien se lo sabe de memoria? Apocalipsis 13, 18, ¿qué dice? ¿No lo saben? Aquí hay sabiduría, Aquí hay entendimiento. Ajá. Cuente el número de la bestia porque es el número de hombre y su número es 666. ¿Qué es lo que se le dice al lector? ¿O qué es lo que se le está diciendo a ustedes y a mí? El que tenga entendimiento, calcule, dicen otras personas, cuente, saque su conclusión, utilice la matemática. Eso es lo que está diciendo ahí. El que tiene entendimiento, cuente. ¿Por qué Dios no dejó esto más descifrado en vez de dejarlo ahí, podemos decir, en clave? Para que únicamente, Daniel 12, 10. Para que únicamente, Daniel 12, 10. ¿Qué dice Daniel 12, 10? Ustedes deberían de saber estos textos de memoria. ¿Qué dice Daniel 12, 10? Muchos serán limpios y emblanquecidos, purificados, limpiados. ¿Qué más dice? Mas los impíos, ¿qué más? Obrarán impíamente. ¿Y qué más dice? Y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. Los entendidos entenderán, los impíos no entenderán. Yo lo he dicho varias veces. ¿Dónde estamos los impíos? ¿Afuera del mundo? ¿O a dónde que están los impíos? ¿A dónde estamos los impíos? En el tiempo del profeta Samuel, los impíos eran dirigentes del pueblo de Dios. Sí, los dos hijos de Elí eran sacerdotes y estaban dentro del templo de Dios y cargaban el arca sagrada. Y eran impíos. La escritura dice que eran impíos. Abusaban de las mujeres. Sí, dice que eran impíos. Y usted puede leer toda la historia. Y usted se va a dar cuenta por qué Dios tuvo que eliminarlos. Eran impíos.
Y dice que ahí, Daniel 12 dice, ninguno de los impíos entenderá. No importa que sean líderes o sean miembros de iglesia o quien sea, no van a entender. Pero hay un grupo que sí va a entender. ¿Quiénes son? ¿O quiénes serán? Los entendidos. Eso es lo que dice la Escritura. Fácil y sencillo. No se complica. No, Dios no se complica con usted y conmigo. Él simplemente dejó en clave lo que usted, al leer, el que lea, dijo Jesús en Mateo 24, entienda. El que lea, entienda. Yo no tengo que decirle a usted nada aquí. El error de muchos predicadores es una cosa: que a estas citas y a citas de la Biblia y a esto le ponen un determinado tiempo, un determinado día, un determinado tiempo exacto. No deberíamos, no debemos. Esa es la orden que tenemos. ¿Se recuerdan el tema anterior? ¿Quién me puede decir el tema anterior? De Elías. ¿De qué hablamos? De Elías y de Eliseo. ¿Y cómo se llamaba el tema? Calla. ¿Cuál fue la orden de Eliseo? Así fue el tema. Ese es el título del tema. La orden de Eliseo. Sabes que tu Señor, ¿se recuerdan? ¿Sí? Sabes que tu Señor será quitado de en medio de ti hoy. Sí. ¿Y él qué le dijo? Sí, lo sé. Cállense. Cállense. ¿Quién le dijo a él? ¿Quién le dio eso a él? ¿Quién le dio esa revelación al profeta? Dios. ¿Y quién se la dio a los otros hombres, a los otros hijos de los profetas? El mismo que se la dio a Eliseo. Amén. El mismo. Pero la orden fue, sí, ustedes ya saben, cállense. Ustedes ya entendieron, cállense. Hermano, si usted entiende lo que lea o lo que lee, cuando entienda, usted no está autorizado, igual que yo, no estamos autorizados a empezar a decirle a medio mundo lo que usted ha entendido. Eso guárdelo para usted. Amén. Porque se puede meter en serios problemas después. Y tenemos una orden, cállese. Y tenemos una orden profética. No tienen que decir, como la Escritura dice, ni el día ni la hora. Eso no está autorizado usted a decirlo. Pero sabe una cosa, muchos dicen, no podremos nunca saber el día y la hora. Equivocados completamente. Otro texto más que utilizan, como ladrón en la noche. Sí, como ladrón, pero ¿para quiénes? Eso ya lo explicamos también. Hermano, estamos viviendo al borde del fin del tiempo de gracia, ustedes y yo. Dios está ya empezando a cerrar la puerta de la misericordia. Dios está empezando a cerrar la gracia. Y la gente, el mundo, la iglesia no se da cuenta. Dios tuvo que hacerlo en el pasado. Y Dios tiene que hacerlo otra vez porque la historia se repite. La maldad de la gente va en aumento cada día. La maldad del hombre va en aumento cada día. Y la iglesia va introduciéndose más en el mundo o trayendo el mundo adentro de la iglesia cada vez más. Dios no va a tolerarlos más. No mucho tiempo. Gálatas 4:4. Gálatas 4:4 fue la lectura después de la que acabamos de leer. Gálatas 4:4 para que ustedes vean. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, ¿qué cosa? Entonces Dios marca todo con el tiempo. ¿O es que Dios es, ahí se va, más o menos? Ay, cuando haya lugar, cuando se pueda. No se preocupen, ahí voy cuando pueda, cuando tenga tiempo. A ver si. A ver si puedo. A ver si están listos ustedes. Si no están listos, no voy. ¿Así va a ser? No. Hermano, esté listo usted. No esté listo usted. El Señor va a venir en el momento preciso cuando Él ha puesto en su reloj. Amén. Amén. El tiempo de Dios es el tiempo de Dios. Y usted no lo puede mover. Porque Dios tiene un calendario para trabajar con la humanidad. Amén. Amén. Dios tiene un calendario. ¿Por qué? Ahí nosotros vemos un calendario, venido el cumplimiento del tiempo. Cuando llegó el momento exacto, el Señor apareció. Cristo nació. Y la iglesia durmiendo.
Lo mismo que en aquel tiempo la iglesia estaba dormida, lo mismo que en este tiempo la iglesia también estamos dormidos. Y eso es normal. Es normal. Porque las vírgenes, ¿cuántas se durmieron? ¿Cuántas se durmieron? Todas se durmieron. El hecho de que usted y yo podamos estar dormidos no quiere decir de que estemos desposeídos del Espíritu Santo. Si tenemos el Espíritu Santo con nosotros, vamos a entender lo que leamos. Pero eso no nos autoriza a empezar a publicar lo que nosotros entendamos. Por eso únicamente lo que podemos hacer es leer. Y el que lea, entienda. Y si no entiende, bueno, ¿a quién tiene que pedirle sabiduría para entender? ¿Al predicador? ¿A quién? Ok. ¿Estamos claros? Amén. ¿Estamos claros? Estamos hablando de tiempo. ¿Cuántos tienen este libro? Vamos a leer una cita de aquí. ¿Qué libro es? ¿Alguien tiene este libro? ¿Pero cuál libro? Eventos de los últimos días. Oh, sí. Ah, ok, lo tiene. Sí. Página 33. El párrafo penúltimo. Mira lo que se le dijo a cierta persona, a cierto hombre. Esto no lo sacan los que defienden o atacan cuando se habla acerca de la terminación del tiempo. Este texto no lo sacan. Pero está aquí. Está aquí. Y está la fecha cuando se escribió. Mira lo que dice. Usted no podrá decir que Él, o sea Jesús, vendrá dentro de 1, 2 o 5 años. O sea, usted no puede estar diciendo que Él va a venir en 1, 2 años, 5 años. Le dice ella a la persona. Pero mira lo que sigue diciendo. Ni tampoco tiene que postergar. ¿Tiene que qué? Postergar. O sea, decir, bueno, el Señor no va a venir ya dentro de 2, 3 o 4 o 5 años, sino que Él va a venir dentro de, dijo ella. No puede decir usted que vendrá o postergar su venida diciendo que Él tal vez no ocurra por 10 o 20 años. 20 años. O sea, usted no puede postergar la venida del Señor para de aquí a 20 años. Eso es lo que se le dijo al hombre. ¿Cuándo fue escrito? 1892. Póngale 20 años más. ¿Cuándo fueron 20 años más? 1912. Entonces, ¿qué? ¿Estaba diciendo ella que Jesús tendría que venir en 1912 mínimo? ¿Estaba diciendo eso? Usted no puede postergar la venida del Señor para de aquí a 20 años. O sea, es mucho tiempo, 20 años. Entonces, ¿en cuánto tiempo lo esperaba ella? ¿En 15 o en 20 o en 18 o en 17? No. Pero esta cita no se saca. Y aquí está diciendo que no hay que postergar ni más. Estaba diciendo aquí de 20 años. Está hablando de tiempo. Y se le está hablando a una persona que estaba poniendo fecha de la venida del Señor en ese tiempo. Pero se le dice que no tiene que decir cuándo vendrá, ni tampoco postergar de aquí a 10 o 20 años la venida del Señor. Entonces, ¿qué está diciendo, señora White? ¿Que Él va a venir en 1912? 3 años antes de su muerte. O sea, muchas veces, muchas personas que yo he escuchado y he visto las presentaciones que dan acerca de estos temas, hay algo que se ve que ellos están defendiendo. Hay algo que se nota que están defendiendo. ¿Qué es lo que están defendiendo? Posiblemente están defendiendo su posición, Económico. el puesto que tienen. Y tienen que buscar y rebuscar algo para poder contradecir a alguien o alguienes que están diciendo que esto se acaba, esto se termina. Y como no quieren que esto se termine, están cómodos como están, posiblemente ya son jubilados, posiblemente, yo no sé de alguno de ellos, pero el rostro que les veo es como que algunos de ellos ya son jubilados. Entonces están recibiendo pensión de lo que trabajaron, ya no se preocupan por mucho, están viviendo tranquilos en este mundo, ya
ayudando a crecer los nietos, el anhelo de muchos abuelos, crecer los nietos, ver correr los nietos, ver jugar los nietos y estar tranquilos en una casa ya pagada y cómoda. Entonces, ¿van a querer que Jesús venga? Si están cómodos, están tranquilos en este mundo, pase lo que pase afuera, si ellos están cómodos, estas personas, ¿van a querer que Jesús venga? Si ya tienen mucha comodidad en este mundo, no. Y otros si llegaron aquí y ya tienen el famoso sueño americano, peor aún. Entonces no les interesa que Jesús venga. Hay que seguir usando. Yo creo que le dije, ¿no? Una madre dice, yo quiero que el Señor venga allá. Tenía a su niña como de unos 5 o 6 años allá a la par, y ella, la niña le dice, mami, no, que no venga Jesús todavía. Yo quiero casarme y tener mis hijos. La madre diciendo que quería que el Señor viniera. Su niña dice, no, que no venga todavía. ¿Por qué? Ella tenía sus planes, la niña. Está bien, tú tienes tus planes, pero el Señor tiene que venir cuando Él debe de venir, cuando se cumpla el tiempo. Y lo que vamos a leer es que el tiempo se está terminando ya para que el Señor venga. Pero como muchas personas están cómodos cuando se habla acerca de que el tiempo se acaba, como que se incomodan un poco porque no quieren que todo lo que están gozando en esta vida pase. Porque si Jesús viene, se termina todo esto aquí. Hermano, yo puedo estar muy tranquilo, tener todos los lujos que sea, tener todo el dinero que sea, pero yo quiero que el Señor venga ya. A mí me alegra esto al leerlo y entenderlo. ¿Por qué? Porque yo sé que esto se termina aquí. Amén. Y yo sé, el tiempo se termina y sé, más o menos por esto aquí que yo he leído, que el tiempo ya no va a ser mucho. El tiempo ya es bien corto. Y el tiempo que tenemos tú y yo es únicamente el tiempo para prepararnos. Pedir perdón al Señor y enderezar nuestras vidas. Porque el mundo, usted no lo puede enderezar. Ya el mundo está torcido. Y es más, usted no puede ni siquiera enderezar a los hermanos y hermanas de la iglesia. Usted no puede. Esa obra es únicamente y exclusiva del Espíritu Santo. Usted lo único que puede hacer por los hermanos y hermanas de la iglesia es orar por ellos, pero no los puede enderezar. Un tema que está grabado ahí: reavivamiento y reforma. La iglesia debe y tiene que enderezarse y arrepentirse. Pero la iglesia, en vez de enderezarse y arrepentirse, va más en pos del mundo. Esta cita, decía, no se saca. Está muy afuera de lo que muchos hermanos están enseñando. Génesis 3:15. ¿Alguien lo sabe de memoria? Génesis 3:15. Y enemistad pondré entre ti y entre tu simiente y la simiente de esta. Ella te herirá en la cabeza y tú en el calcañar. Génesis 3:15. Ahí inicia el pecado. Porque en Génesis 3 es donde está Dios diciéndole a la pareja, a Adán y a Eva, las consecuencias de su desobediencia. Pero hay algo más. En el verso 21, Génesis 3:21, se le dice algo. Y Dios el Señor hizo al hombre. ¿Qué dice que hizo? Y a su esposa túnica. Dios dice que hizo en Génesis 3:21 túnica de pieles Y los vistió. y los vistió. ¿Túnica de qué hizo el Señor? De cordero. Túnica de cordero. ¿Con qué los vistió? Con piel de cordero. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo el Señor que vestirlos con piel de cordero? Ok, ¿fue de león, de tigre o de otros animales exóticos que el Señor sacó pieles? ¿De qué tenía el Señor que sacar pieles? ¿De qué? El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué significaba eso? Que Cristo iba a morir. La vestidura de Cristo, la ropa de Cristo, la justicia de Cristo en ellos. Lo vistió ahí simbólicamente con su justicia. El Señor tuvo que matar, bueno, yo mismo, tuvieron que matar cordero para sacar piel y vestirlos. Desde ese momento fueron vestidos con la justicia de Cristo. Amén. Porque no había justicia en ellos. Ya la habían perdido.
Su inocencia la habían perdido. Y por eso es que la Escritura menciona, dice, el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Pero en ese momento no podía morir Cristo. ¿Quién tuvo que morir en lugar de Cristo para cubrir el pecado de ellos? Un cordero. Muere un cordero, el Señor saca piel de cordero para vestirlos a ellos. Ahora, ya leímos el otro texto de Daniel 12:10, donde dice que únicamente los sabios iban a entender. ¿Qué tenemos que entender? Tenemos que entender Daniel 8:14. Daniel 8:14 dice: hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario sería purificado. ¿Qué hay ahí en esa profecía? El cumplimiento. ¿Qué hay ahí? Lo mismo, tiempo. Hasta 2300 tardes y mañana, tiempo, y el santuario va a ser purificado. ¿Había un tiempo para purificar el santuario? Sí. ¿Había un tiempo específico? Ahora, dígame una cosa, como muchos están diciendo ahora día. Ese tiempo era más o menos, ahí se va, No, es exacto. 2300, más o menos, 2300, pueden ser 290, pueden ser 280, pero el texto dice 2300, pero vamos a decir de que era menos o posiblemente era más. ¿Así es? ¿Así es? No, hay un tiempo y había un tiempo señalado, específico. Hasta 2300 tardes de mañana y entonces será la purificación del santuario. ¿Se cumplió ese tiempo? Sí. ¿Lo sabemos nosotros? Amén. ¿Cuándo se cumplió ese tiempo? Parte de ese tiempo. El 22 de octubre de 1944. Ahí terminó. Pero antes de eso, había un tiempo que tenía que ser cortado de ese periodo, de ese tiempo. 70 semanas, se le dijo al profeta Daniel, están determinadas o cortadas o descontadas de los 2300 años, 70 semanas. Y entonces en la mitad de la semana, en la número 70, se le quitará la vida al Mesías. Ustedes saben eso. Sí. Ustedes saben eso. Ya lo han leído, lo han estudiado. ¿Había un tiempo específico para cuando el Mesías tenía que ser clavado en la cruz? Oh, sí. ¿Tenía que haber un tiempo exacto? Sí. Sí, hermanos. Siempre ha habido un tiempo exacto para todo lo que el Señor ha marcado en profecía. No hay nada que el Señor tenga marcado en profecía que no sea determinado por el tiempo. Todo. Ahora, vamos a leer de aquí. El cumplimiento del tiempo, capítulo 3. Deseado a todas las gentes. ¿Lo tienen este libro? Sí. El que tiene este grande, sí, puede buscar capítulo 3, el párrafo penúltimo. Miren lo que dice el texto. Pero como las estrellas en la vasta órbita de su derrotero, nota lo que está diciendo acá. Su derrotero señalado, los propósitos de Dios no conocen premura ni demora. Aquí está reafirmando esto. Dice que los propósitos de Dios no conocen premura. ¿Qué es premura? Antes. ¿Qué es demora? Tarde, después. O sea que Dios no es alguien que va a hacer las cosas antes del tiempo o después del tiempo. Dios hace las cosas ¿en qué momento? Cuando están marcadas en el reloj del Señor. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos, a sus hermanos cuando le dijeron, mira, ¿no vas a subir a la fiesta? ¿Qué le dijo él? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Yo no subo, suban ustedes. Todavía no ha llegado mi hora. Más después subió él. ¿Faltó tiempo? ¿Faltaba tiempo? Sí, faltaba tiempo. Aquí dice bien claro este texto acá. Los propósitos de Dios no conocen premura ni demora. Por los símbolos de las densas tinieblas y el horno humeante, Dios había anunciado a Abraham
la servidumbre de Israel en Egipto y había declarado que el tiempo de su estadía abarcaría 400 años. Después de esto, dijo Dios, saldrán con gran riqueza. Y contra esa palabra se empeñó en vano todo el poder del orgulloso imperio de los faraones. En el mismo día, note, en el mismo día señalado por la promesa divina, salieron todos los ejércitos de Jehová de la tierra de Egipto. Así también fue determinado en el concilio celestial, ¿dónde? En el concilio celestial. Entonces hay un reloj allá. Allá hay relojes. Así fue determinado en el concilio celestial la hora en que Cristo había de venir. Y cuando el gran reloj del tiempo marcó aquella hora, Jesús nació en Belén. Amén. ¿Qué cosa? ¿Hay un reloj en el cielo? ¿Qué capítulo es ese? Capítulo 3. Párrafo final. Hay más que podríamos leer ahí, que me impresiona lo que dice ahí, acerca del tiempo. Dios no trabaja con la humanidad, ahí se va, más o menos, tal vez. No, Dios tiene un día específico. Por eso eso fue bien claro, el día y la hora nadie sabe. Sí, pero el hecho de que no sepamos el día y la hora no quiere decir de que el tiempo se nos esté terminando. Y que podemos contar con muchos años de prosperidad en este mundo. No, señor, no es así. Pero es un problema muy serio. Premura o demora. No hay premura ni demora en el reloj de Dios. En el reloj de Dios es cuando llega el momento, llegó el momento, Gabriel, ve a buscar a María y anúnciale y dile lo que ella va a concebir. Dile a María. ¿Cuánto tiempo se demoró Gabriel para llegar? No sé, segundos, minutos, segundos, desde la constelación Orión, que tardaríamos millones de años para llegar en una nave viajando a la velocidad de la luz. Él llegó en unos segundos. Está ahí. Se aparece a María y le anuncia. Cuando llegó el momento exacto, Gabriel desciende a dar el anuncio. Cuando llega el momento exacto de que Jesús tenía que ser crucificado, dice, mi alma está triste hasta la muerte. Entonces Jesús ora al Padre. Si es posible que pase esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Amén. ¿Había llegado la hora para Jesús? La Escritura dice repetidas veces, usted puede leer de que se había llegado la hora. Y Jesús, como se había llegado la hora, estaba angustiado. Como humano estaba angustiado. ¿Por qué? Porque había llegado la hora ¿de qué? De morir. Y él sabía cómo iba a morir. ¿O no sabía? ¿No sabía él cómo iba a morir? ¿No se iba a angustiar como humano? El plan de la salvación se tenía que cumplir. Tenía que angustiarse, estar angustiado. Hermano, si usted entiende, entienda. Amén. Pero si usted no entiende, pídele sabiduría a Dios. Amén. El tiempo se acaba. El tiempo se acaba. Miren aquí. Y es más, aquí en esta misma página está hasta el diagrama de los 2300 tardes y mañanas. Hasta aquí está el diagrama. Miren. Conflicto de los siglos. Hasta el diagrama tenemos ahí. Para que usted compruebe. La cita que vamos a leer acá dice así. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad de la semana. En el año 31 de nuestra era, o sea, de Jesucristo, 31. ¿Da tiempo aquí? ¿Da tiempo exacto aquí? Sí. Aquí da un tiempo exacto. El año 31 de nuestra era. 3 años y medio después de su bautismo. ¿En qué tiempo fue bautizado Jesús? El año 27 de Tiberio César. Eso es lo que dice la historia.
nuestro Señor fue crucificado. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4,000 años había prefigurado al Cordero. El Cordero. ¿Cuándo murió el Cordero? ¿Cuándo murió el primer Cordero? Génesis 3. Génesis 3:21. Ahí murió el primer Cordero para vestir a Adán y Eva. Génesis 3:15. Entonces, usted puede sacar conclusión y marcar un tiempo del 31 hacia atrás, 4,000 años, y usted puede deducir y de saber más o menos en qué momento fue sacrificado el primer Cordero. ¿O se habían hecho sacrificios por el pecado antes de que Adán y Eva pecaran? No. ¿Se habían hecho sacrificios? No, estaba en el plan, pero no se había sacrificado ningún Cordero. Cuando se mata el primer Cordero, entonces ahí comienza a haber un sistema de sacrificio para representar la muerte de Jesús por el pecado. Pero eso terminó ¿cuándo? 4,000 años después. Se inició 4,000 años atrás y termina 4,000 años después. No tenemos ahí cuando inicia el tiempo, pero tenemos el tiempo cuando terminan esos 4,000 años de pecado, y terminaron exactamente en la cruz del Calvario. En el año 31, ¿Y a qué hora terminó? 3 de la tarde. ¿Ah? 3 de la tarde. ¿Había hora para eso también? Sí, señor. ¿O se podía sacrificar el cordero No. pascual en cualquier hora? No. ¿Ah? ¿Por qué no? Sí se puede, ¿no? En un calendario. No, después se puede, pero en un Se puede, calendario. ¿no? Sí, se puede. Saúl ofreció un sacrificio a Dios, o sacrificio a Dios. ¿No podía hacerlos? No. Sí, podía, pero no Porque era debía. ungido, sí. No debía, porque él no era sacerdote. Exacto. De poder sí se podía. ¿Y qué hizo él? Hizo sacrificio. Hizo. ¿Pero qué pasó? ¿Se agradó Dios? No. Lo- Hermano, lo no castigó. podía el cordero morir en otro momento sino entre las 2 tardes. O sea, entre las 12 y las 6. Entre las 2 tardes. Las 3 de la tarde. Ahí murió el cordero. Amén. Hasta estaba exactamente el tiempo marcado. ¿Cuándo tenía que morir el cordero? ¿En qué momento? Los propósitos de Dios, ¿se recuerdan? No conocen premura ni demora. Todo está marcado. Amén. No podía Jesús morir después, no podía morir antes. Tenía que ser exactamente a esa hora. Y por eso es que él estaba angustiado. Porque él sabía exactamente la hora, el momento en que iba a morir. Estaba marcado en la profecía. Sí. Entonces, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En el año 31 de Jesucristo, 3 años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, escuche bien, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4,000 años había prefigurado al Cordero de Dios. El tipo se encontró con el antitipo y todos los sacrificios y oblaciones del sistema ceremonial debían cesar. Hasta la cruz pasaron 4,000 años. Y de la cruz para acá, ¿se recuerdan el tema? Yo no sé si lo di aquí con ustedes, creo que no. A 1990 años de la cruz. Tú y yo estamos viviendo 1990 años después de la cruz. ¿Nos suena eso que entonces el tiempo se nos agota, se nos acaba? ¿O vamos a seguir haciendo más planes? Tenemos que planear siempre. Tenemos que estar planeando siempre para el día de mañana, el día de pasado, el día de mañana, el día que sigue, la semana que sigue, el mes que sigue. Tenemos que tener planes nosotros, porque tenemos que vivir como que si el Señor tardara para venir. Pero tenemos que vivir como que si Él viniera ya, mañana, o hoy mismo, o mañana. Amén. Pero tenemos que tener planes. Como humanos tenemos que tener planes, porque no conocemos el futuro. Si yo conociera el futuro, entonces haría planes para el tiempo que yo tengo de vida. Solo al rey Ezequías se le dijo, mira, alista tu casa porque vas a morir.
¿Sí se le dijo? ¿Se le anunció? Vas a morir. ¿Y qué cosa, no? ¿Usted ha pensado en eso? ¿De qué enfermó Ezequías? Ya lo mencionamos, o en uno de los temas está. Ezequías se enfermó de muerte, de muerte. ¿Y cuál fue la enfermedad que Dios le puso? Dios le puso enfermedad. ¿Por qué esa enfermedad no vino así por así? Prepárate porque vas a morir. Y resulta que el hombre enferma, y enferma de un cáncer en la piel, digo yo, porque dice que él tenía una llaga. Una llaga. ¿Quién dice que tenía una llaga? Isaías. Eso lo dice Isaías. Isaías 38, 21, llega Isaías a la puerta al patio de la casa del rey y le da orden a los criados, claro, porque no iba a ser el rey que iba a cumplir esa orden. Y le dice a los criados, hagan o pongan masa de higo sobre la llaga y sanará. Sanará. Oh, entonces tenía una llaga. Una llaga. Sí, pero para que una llaga mate tiene que ser cancerosa. Yo preguntaba esta mañana, porque ya al otro lado dejé un recipiente con higos. ¿Alguien conoce los higos? Sí. ¿Sí? ¿Los conocen? ¿Les gustan? ¿Los han comido? ¿Quién ha comido higos? Yo. 1, 2, 3, 4. Bueno. La orden del profeta fue, pongan masa de higos sobre la llaga, sobre el cáncer, la llaga cancerosa en la piel, y sanará. ¿Sanó o no sanó? Sí. Sí sanó. Entonces, Milagroso, sí. ¿usted cree que un doctor ahora actual, usted va a llegar con una llaga en la piel y le va a decir, pónete masa de higo y vas a sanar? No, porque pierde su negocio. Le va a tener que decir que usted se puede curar con cremas. Y si usted llega con una úlcera dentro del estómago, ¿usted cree que le va a decir, come higos y vas a sanar? No. Le va a dar cualquier otra toma y pastillas y cosas. Sin embargo, entendamos una cosa. Si los higos tienen la capacidad, por los químicos que tiene, que Dios puso en ellos, de sanar una llaga externa, ¿será que puede sanar una llaga interna? ¿O no puede? Sí. Yo le digo a una persona que tenía problemas intestinales, de gastritis, come higos. Come higos, porque esa fue la orden que Dios le mandó a dar a Ezequías a través del profeta Isaías. Pongan masa de higos sobre. Entonces usted ponga masa de higos dentro, si usted tiene problemas adentro. Simple y sencillo. Ahora, dígame una cosa, ya está, yo lo he dicho, ya está grabado ahí en uno de los temas eso. El profeta podía haber llegado enfrente del rey y decirle, ponte de pie. Y el profeta hubiera alzado la mano. En el nombre de Jehová de los ejércitos, mando que la llaga se te cure. Desaparezca. ¿Hubiera desaparecido la llaga? ¿Se hubiera sanado? ¿Se hubiera sanado? Sí, pero ese no era el plan de Dios. Ese no era el propósito de Dios. El propósito de Dios era sanarlo de una manera que fuera una lección para nosotros ahora en día. Amén. Que padecemos de algunas enfermedades que Dios en la naturaleza ha puesto la medicina, pero como nosotros no lo consumimos, no comemos eso porque no estamos acostumbrados, entonces por eso estamos enfermos. Teniendo la medicina muchas veces en el patio de la casa. No, corremos al doctor. Y si el doctor nos dice lo que nos diga, hacemos caso y pagamos todavía al doctor. ¿Cuánto tiene que pagar por sus higos que tiene en su casa? Nada más echarles agua y va a ver cómo produce. Tiempo. Factor tiempo. Ahora sí vamos a leer de acá. 7 citas que muchas personas nos tergiversan y dicen, no, eso, más o menos. Otros dicen, no, ya se pasó. El tiempo ya se pasó. Ese es un más o menos. Eso no es exacto. Ahora yo le pregunto una cosa a ustedes acá. Cuando la Biblia dice que 1000 años estaremos en el cielo con Jesús y después regresaremos a la tierra, ¿esos 1000 años son más o menos también? ¿O tienen que ser cumplidos los 1000 años? Cumplidos. Tanto aquí, tanto en la palabra, encontramos, y cuando fueren cumplidos los 1000 años, Satanás será suelto de su prisión. Al cumplirse 1000 años. No importa, pueden ser más de 1000 años, pueden ser menos, más o menos 1000 años. ¿Así vamos a entender?
¿O es que van a ser 1000 años exactos? Son literal, exactos. En el reloj de Dios las cosas funcionan sin premura y sin demora. Funcionan, como dice ahí el texto, en el tiempo especificado y estipulado por el Señor. Amén. Ahora, si usted quiere creer eso, créalo. Si usted no lo quiere creer, usted es libre de no creerlo. Claro. Amén. Porque todos somos libres. Así es. Tenemos libertad de pensamiento. Tenemos un poquito hasta ahora. Libertad de expresión. Tenemos libertad, un poquito de decisión. Porque ya no decide por usted ahora en día. Ahora en día están decidiendo los CDCs por usted. Ahora en día están decidiendo por usted los gobiernos. Ahora en día están decidiendo por usted las autoridades. Ahora en día están decidiendo por usted los doctores. Esos son los que están decidiendo por usted. Eso es lo que está pasando ahora en día. Entonces nosotros no tenemos voluntad y no tenemos decisión. Nos están quitando las decisiones. Nos están robando la libertad. Hermano, ve lo que dice acá. En la introducción, página 12. El conflicto de los siglos. Conflicto de los siglos. Es este libro. Conflicto de los siglos. Introducción, página 12.